Muchos creyentes viven con la idea de que los pecados grandes son los únicos que ponen en peligro la salvación: el adulterio, el asesinato, la idolatría. Sin embargo, lo más peligroso no siempre es lo evidente. Hay un pecado oculto, silencioso, que se infiltra en el corazón sin que lo percibas y que poco a poco va apagando tu relación con Dios. Tal vez nunca has pensado en esto, porque lo que se esconde parece inofensivo, casi invisible, pero así como una enfermedad silenciosa destruye al cuerpo sin mostrar síntomas al principio, este pecado oculto actúa en lo profundo del alma hasta dejar al cristiano débil, frío y sin fuerzas espirituales. La Biblia es clara. No basta con huir de lo que el mundo considera escandaloso. También debemos examinar nuestro interior, porque es ahí donde el enemigo trabaja en silencio. Jesús mismo dijo en Mateo 23:27, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». La advertencia es clara. No son solo los pecados que todos ven los que destruyen, sino los que permanecen escondidos en lo secreto del corazón. Y hoy, Dios quiere abrirte los ojos para que descubras ese enemigo silencioso que puede estar robando tu salvación. Para más mensajes como este, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte para que más personas puedan llegar a este video. El pecado oculto no llega con gritos ni con escándalo. No se presenta como una tentación evidente que cualquiera reconocería al instante. Al contrario, se disfraza de algo pequeño, aceptable e incluso normal. Así como el veneno mortal puede estar escondido en una gota aparentemente inofensiva, este enemigo se viste de sutilezas para que no lo tomes en serio. Al principio parece solo un pensamiento pasajero, una actitud que se justifica con frases como «todos lo hacen, no es tan grave, el Dios entiende». Pero detrás de esa aparente insignificancia hay una estrategia diabólica. El enemigo sabe que si consigue que ignores lo pequeño, tarde o temprano eso crecerá y se convertirá en una cadena que te atrapará sin salida. Es como una semilla sembrada en la tierra. Si no se arranca, germina, crece y da fruto. Lo mismo sucede con el pecado oculto. Mientras permanezca escondido en tu corazón, se alimenta de tu silencio y se fortalece con cada día que no lo enfrentas. Jesús advirtió en Lucas 12:1, «Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía». ¿Qué hace la levadura? Es pequeña, invisible a simple vista, pero cuando entra en la masa, la transforma por completo. Así obra el pecado oculto. Parece insignificante, pero termina contaminando todo tu ser. Hoy necesitas reconocer que el enemigo no siempre llega con una apariencia evidente de maldad. A veces se presenta como indiferencia, como orgullo, como una excusa para no cambiar. Y cuando menos lo esperas, aquello que llamaste pequeño se convierte en una fortaleza que destruye tu comunión con Dios. La palabra de Dios nunca trata el pecado como algo ligero. En múltiples pasajes, la Biblia nos recuerda que no son únicamente los pecados grandes los que destruyen, sino también aquellos aparentemente pequeños que se dejan sin enfrentar. En Cantares 2:15 encontramos una advertencia poderosa. «Cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne». Mira lo interesante. No son las grandes bestias las que destruyen la viña, sino las zorras pequeñas. ¿Qué quiere decir esto? Que son esos pecados ocultos, las actitudes escondidas, los pensamientos repetidos en silencio, los que tienen el poder de arruinar lo que Dios está cultivando en tu vida. El enemigo sabe que un cristiano que se expone a un pecado escandaloso puede reaccionar, arrepentirse y volver al Señor. Pero el cristiano que tolera lo pequeño,
que se acostumbra al orgullo, a la indiferencia, a la falta de perdón, no percibe el daño hasta que es demasiado tarde. Jesús mismo enseñó en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lo pequeño revela lo grande. Si dejamos pasar lo oculto, abrimos la puerta a una vida entera de pecado. Por eso la Biblia nos llama a examinar el corazón. No basta con aparentar santidad por fuera. Dios mira lo que hay dentro. Y si hay una raíz escondida de pecado en lo secreto, Él nos advierte que tarde o temprano dará fruto, y su fruto será muerte espiritual. Uno de los síntomas más peligrosos del pecado oculto es la indiferencia espiritual. Al principio, el cristiano siente el peso de la culpa cuando falla. Se incomoda, llora, busca perdón. Pero con el tiempo, si ese pecado no se enfrenta y se arranca de raíz, el corazón empieza a endurecerse. Lo que antes causaba dolor, ahora se vuelve rutina. Lo que antes producía lágrimas, ahora apenas genera un suspiro de «después me arrepiento». Esa indiferencia es una señal clara de que algo anda mal. Es como cuando un cuerpo enfermo deja de sentir dolor. No significa que esté sano, significa que la enfermedad avanzó tanto que los nervios ya no responden. Asimismo, pasa con el alma. Cuando pecas y ya no sientes nada, cuando caes y tu conciencia permanece en silencio, es porque el pecado ha cauterizado tu corazón. La Biblia lo dice en Efesios 4:19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, llegan a un punto donde ya no hay sensibilidad espiritual, donde ya no hay temor de Dios. Ese estado de indiferencia es más peligroso que la caída misma, porque quien aún llora, quien aún siente dolor por su pecado, todavía escucha la voz del Espíritu Santo. Pero aquel que se acostumbró a vivir en lo oculto, aquel que ya no se incomoda, está al borde del precipicio, y lo más alarmante es que muchos en la iglesia viven así. Levantan las manos en la adoración, escuchan la predicación, pero su corazón está frío, apagado, indiferente, y lo peor, piensan que todo está bien porque nadie más sabe lo que esconden. Si hay un pecado que se disfraza mejor que todos los demás, ese es el orgullo. A diferencia de otros pecados que se ven a simple vista, el orgullo se esconde en lo profundo del corazón y muchas veces pasa inadvertido incluso para quien lo practica. El orgullo fue el pecado que derribó a Lucifer. El ángel más hermoso del cielo no cayó por adulterio ni por mentira, sino porque en su interior se enalteció y dijo: «Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono». Isaías 14:13. El orgullo lo cegó, y lo que parecía un pequeño deseo de ser más, lo llevó a una rebelión total contra el Creador. Hoy ese mismo pecado destruye a miles de cristianos. Se manifiesta en frases como: «Yo no necesito arrepentirme tanto, porque no hago nada malo. Mi vida espiritual es suficiente», o incluso en la comparación con otros: «Por lo menos no soy como fulano que cae siempre». Ese sentimiento de superioridad mata la humildad que abre las puertas al perdón y a la gracia de Dios. El apóstol Santiago lo advirtió en 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Imagina lo terrible de esta palabra. Cuando vives en orgullo, no es el diablo quien te resiste, es Dios mismo quien se aparta. ¿Y qué puede ser más peligroso que perder el favor divino? El orgullo es un pecado oculto porque rara vez se confiesa. Nadie quiere admitir que su corazón se ha enaltecido, pero las actitudes lo delatan.
falta de oración, falta de dependencia de Dios, falta de sensibilidad para perdonar y pedir perdón. Todo esto es fruto del orgullo. Por eso, si hay un pecado que debe ser arrancado a la luz de inmediato, es este, porque mientras se mantenga oculto, el corazón seguirá creyendo que está bien, cuando en realidad ya está en camino de perderlo todo. Si el orgullo encierra el corazón, la falta de perdón lo envenena lentamente. Es un pecado oculto, porque no siempre se ve desde fuera. Una persona puede cantar, predicar, servir en la iglesia y aún así guardar rencor en lo más profundo de su alma. Puede sonreír por fuera, pero dentro lleva heridas que nunca ha querido entregar a Dios. Jesús fue claro en Mateo 6:15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta no es una sugerencia, es un mandamiento. Perdonar no es opcional en la vida cristiana. Es una condición para recibir el perdón de Dios. La falta de perdón se convierte en una prisión interior. Cada recuerdo doloroso, cada herida no sanada, cada resentimiento que guardas, se transforma en cadenas que te impiden avanzar espiritualmente. El problema no es solo el dolor del pasado, sino que ese rencor no resuelto apaga tu fe en el presente y arruina tu comunión con Dios. El perdón no significa justificar lo que te hicieron, tampoco olvidar como si nada hubiera pasado. Perdonar es entregar esa herida en las manos de Dios y soltar la deuda emocional que cargabas sobre la otra persona. Cuando no lo haces, el corazón se llena de amargura, y esa amargura es como raíz que contamina todo lo que tocas. Muchos hoy oran, buscan a Dios, pero sienten que el cielo está cerrado. Y la razón no es que Dios no los escuche, sino que hay un muro levantado por la falta de perdón. ¿Cómo puedes pedir misericordia si no la das? ¿Cómo esperar restauración si sigues aferrado al pasado? La falta de perdón es un pecado oculto, pero devastador, porque mientras pienses que solo estás protegiendo tu corazón, en realidad lo estás destruyendo desde dentro. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Y solo al decidir perdonar puedes experimentar la libertad verdadera que Cristo ofrece. La hipocresía es uno de los pecados más destructivos porque se disfraza de santidad. No siempre se trata de alguien que miente descaradamente. Muchas veces es la persona que aparenta estar bien delante de todos, pero que en secreto vive otra vida. Es un pecado oculto porque engaña no solo a los demás, sino al propio corazón. Jesús fue durísimo con la hipocresía. En Mateo 23 llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, por fuera hermosos, pero por dentro llenos de podredumbre. Esa es la imagen de la hipocresía, una fachada de pureza que esconde un interior contaminado. El problema de la hipocresía es que crea una vida doble. Por un lado, aparenta fe, devoción, espiritualidad, pero por otro, alimenta en secreto pensamientos, actitudes y pecados que nunca son confesados. Y esa duplicidad cansa el alma, rompe la comunión con Dios y convierte la fe en un teatro. La hipocresía silenciosa también se manifiesta en lo que callamos. Cuando hablamos de amor a Dios, pero no perdonamos. Cuando decimos confiar en Él, pero vivimos en ansiedad constante. Cuando levantamos las manos en la adoración, pero en el corazón no hay rendición verdadera. Es un pecado mortal porque no solo corrompe al que lo practica, sino que también escandaliza a otros. ¿Cuántas personas se han alejado de la fe al descubrir que quienes predicaban pureza vivían en secreto lo contrario? La hipocresía destruye testimonios, familias y congregaciones enteras. Por eso, Dios nos llama a una vida auténtica, no perfecta, pero sí sincera. Él no busca máscaras religiosas, busca un corazón quebrantado y verdadero.
Como dice Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El pecado oculto nunca se queda quieto. Aunque parezca inofensivo al inicio, siempre trae consecuencias profundas en la vida espiritual. Lo primero que hace es apagar la sensibilidad al Espíritu Santo. Aquella voz que antes te incomodaba cuando pecabas, empieza a escucharse cada vez menos, hasta que un día ya no la oyes. No es que el espíritu deje de hablar, sino que el corazón se endurece tanto que ya no responde. Lo segundo es que rompe la comunión con Dios. La Biblia dice en Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando permites que el pecado se esconda dentro de ti, levantas un muro invisible que te separa del Señor. Oras, pero no sientes respuesta. Lees la Biblia, pero no te habla. Vas a la iglesia, pero sales vacío. En tercer lugar, el pecado oculto roba la fuerza espiritual. Te encuentras cansado, desanimado, sin pasión por las cosas de Dios. De pronto, lo que antes era un gozo, orar, servir, adorar, se convierte en una carga pesada. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de alimentar en silencio aquello que el Espíritu te pidió entregar. Y finalmente, si no se enfrenta, el pecado oculto conduce a la muerte espiritual. Santiago 1:15 lo dice claramente. La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Lo que parecía solo una pequeña puerta abierta se convierte en una cadena que arrastra al creyente lejos de la presencia de Dios. Por eso, las consecuencias del pecado oculto no son solo internas, también se reflejan hacia afuera. Matrimonios que se enfrían, amistades que se rompen, ministerios que se apagan. El pecado oculto siempre deja marcas y casi siempre cicatrices dolorosas. La Biblia está llena de historias que revelan cómo el pecado oculto, cuando no se enfrenta, trae destrucción. No siempre fueron pecados visibles desde el inicio. Muchos comenzaron en silencio, escondidos en el corazón. Un ejemplo claro es el del rey Saúl. Aparentemente obedeció a Dios cuando libró la batalla contra Amalek, pero en realidad guardó lo que Dios le había dicho que destruyera. Su desobediencia parcial fue un pecado oculto disfrazado de obediencia. Cuando Samuel lo confrontó, Saúl intentó justificarse, pero Dios ya había visto su corazón y declaró, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. 1 Samuel 15:23. Lo que parecía pequeño terminó costándole el reino. Otro caso es el de Ananías y Zafira en Hechos 5. Ellos quisieron aparentar santidad delante de los apóstoles, mostrando una generosidad que en realidad no tenían. Mintieron al Espíritu Santo, ocultando parte de lo que habían prometido entregar. Nadie más sabía lo que habían hecho, pero Dios lo vio. Ese pecado escondido les costó la vida en un instante. Incluso hombres conforme al corazón de Dios, como el rey David, cayeron en pecados ocultos. Cuando pecó con Betsabé, su primer impulso no fue confesar, sino esconderse. Planeó engañar a Urías y al no lograrlo, lo mandó a la muerte. Lo que comenzó como un deseo oculto se convirtió en un crimen que manchó su reinado. Solo cuando fue confrontado por el profeta Natán, David reconoció su pecado y clamó en Salmo 51, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Estos ejemplos nos muestran una verdad innegable. Lo que se esconde en la oscuridad, tarde o temprano, sale a la luz. Dios siempre ve lo que el hombre intenta ocultar, y lo que parece secreto para nosotros es completamente visible ante sus ojos. Uno de los mayores peligros del pecado oculto es que, con el tiempo, deja de parecer pecado.
Al principio, la conciencia avisa, el Espíritu Santo incomoda, el corazón se siente pesado. Pero cuando se ignoran esas señales repetidamente, llega un punto en que el cristiano normaliza lo que Dios condena. Ese proceso es lento y engañoso. Primero dices, no es tan grave, todo el mundo lo hace. Después piensas, Dios entiende mi situación, seguro no me va a juzgar por esto. Hasta que finalmente ya no ves nada malo en lo que antes te parecía peligroso. Lo que comenzó como una caída eventual se convierte en un hábito aceptado. La Biblia advierte en Isaías 5:20, «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Ese es el resultado de la normalización del pecado. Invertir los valores, cambiar la verdad de Dios por la mentira del mundo. Y lo más alarmante es que esa mentalidad se infiltra incluso en la iglesia. Muchos hoy llaman debilidad lo que la Biblia llama iniquidad. Llaman preferencia personal lo que la palabra define como rebelión. Llaman modernidad lo que Dios sigue considerando abominación. Cuando el pecado se normaliza, el creyente deja de luchar contra él. Lo abraza, lo justifica, lo defiende. Y en ese punto, el enemigo ya ha logrado su objetivo, apagar el temor de Dios en el corazón. Lo que antes era una alarma espiritual, ahora se convierte en costumbre. Por eso, lo más peligroso no es caer, sino acostumbrarse a vivir caído. Lo más peligroso no es fallar, sino convencerse de que no hace falta levantarse. Y esa es la trampa mortal del pecado oculto. Convencerte de que ya no es un problema. Cuando un cristiano empieza a convivir con el pecado oculto, lo primero que se apaga es la voz del Espíritu Santo. Esa voz suave, que susurra al corazón y trae convicción, comienza a sonar cada vez más baja. No porque el espíritu deje de hablar, sino porque el corazón se llena de ruido y de resistencia. Al inicio, sientes incomodidad cada vez que caes. Una palabra, una prédica, una canción puede hacerte llorar y arrepentirse. Esa es la obra del Espíritu que convence de pecado. Pero si eliges ignorar esa voz, poco a poco se va apagando hasta que parece que ya no la escuchas. Y ese es uno de los mayores peligros, cuando el pecado deja de doler. Efesios 4:30 nos advierte, «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Contristar al Espíritu es ignorar su dirección, es callar la alarma interior que Dios pone en nosotros. Sin embargo, hay esperanza. Si hoy todavía sientes incomodidad, si este mensaje está tocando tu corazón, es porque el Espíritu Santo aún está obrando en ti. Ese malestar que experimentas no es condenación, es amor de Dios advirtiéndote, todavía hay tiempo, vuelve a mí. Pero si continúas resistiendo, corres el riesgo de endurecer tanto el corazón que ya nada te sacuda. Y cuando el corazón se vuelve de piedra, es ahí cuando el pecado oculto se apodera y destruye la vida espiritual por completo. La voz del Espíritu Santo es tu mayor protección contra el pecado oculto. Escúchala, obedece aunque duela, porque esa voz no busca acusarte, sino salvarte. Aunque el pecado oculto parezca haber avanzado demasiado, la Biblia nos asegura que siempre existe un camino de regreso. Dios nunca cierra la puerta del perdón para aquel que se arrepiente de corazón. La oscuridad puede haber cubierto tu vida, pero un rayo de luz basta para romperla. El apóstol Juan lo dijo claramente en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nota la palabra todo.
No hay pecado demasiado pequeño para ser ignorado, ni demasiado grande para que la sangre de Cristo no pueda limpiar. El regreso comienza con un paso sencillo pero poderoso: confesión. El pecado oculto se fortalece en silencio, pero pierde su poder cuando lo traemos a la luz. Mientras lo escondes, te ata. Cuando lo confiesas, te libera. No se trata de exhibir tu vida a todos, sino de abrir tu corazón delante de Dios y, si es necesario, buscar un hermano maduro en la fe para orar contigo. El segundo paso es el arrepentimiento genuino. No basta con decir, Señor, perdóname, para luego volver a lo mismo. El arrepentimiento verdadero implica un cambio de dirección. Es girar 180 grados y caminar hacia la santidad que Dios demanda. Y el tercer paso es buscar la intimidad con el Espíritu Santo. El camino de regreso no es un esfuerzo humano solitario, es una obra del Espíritu en ti. Por eso, mientras más expongas tu vida a la oración, a la palabra y a la presencia de Dios, más fortaleza tendrás para no volver atrás. No importa cuán lejos hayas llegado, todavía hay un camino de regreso. Y lo más maravilloso es que Jesús mismo dijo en Lucas 15 que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hoy puede ser la causa de esa celebración celestial. El pecado oculto se alimenta del descuido. Un cristiano que baja la guardia se convierte en presa fácil para el enemigo. Por eso, Jesús advirtió una y otra vez sobre la necesidad de vigilar. En Mateo 26:41 dijo, «Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». La vigilancia no significa vivir con miedo, sino con conciencia espiritual. Así como un soldado en la batalla no puede dormirse porque sabe que el enemigo puede atacar en cualquier momento, el creyente tampoco puede relajarse en su vida espiritual. La rutina, la comodidad y la confianza en uno mismo son terrenos fértiles para que el pecado oculto eche raíces. Vigilar es examinar constantemente el corazón, reconocer las áreas vulnerables y llevarlas a la luz de Dios. Es preguntarse, ¿estoy alimentando algo en secreto que puede destruirme? Vigilancia es ser honesto con uno mismo y no justificarse con excusas. También significa cuidar lo que entra en la mente y en el corazón. Jesús dijo en Mateo 6:22, «La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz». Vigilar es filtrar lo que miras, lo que escuchas, lo que consumes, porque todo eso puede convertirse en una puerta abierta al pecado oculto. Y no menos importante, vigilar implica perseverar en la oración, porque quien ora está alerta, pero quien deja de orar se adormece espiritualmente. La vigilancia y la oración son como dos guardias que custodian la puerta del alma. El cristiano que vigila no es perfecto, pero sí está preparado. No ignora que su carne es débil y por eso depende diariamente de la gracia de Dios. La vigilancia no es una opción, es un mandato para quienes quieren mantener la fe hasta el fin. Este mensaje no es para condenarte ni para señalarte con el dedo. Es un llamado de Dios a tu corazón, un aviso de amor disfrazado de advertencia. El pecado oculto tiene la capacidad de engañarte, de hacerte creer que todo está bien, cuando en realidad tu vida espiritual se está apagando poco a poco. Por eso hoy el Señor te despierta y te dice, «Hijo mío, no ignores mi voz, este es el tiempo de volver». En Hebreos 3:15 leemos, «Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». El llamado es hoy, no mañana, no cuando tengas tiempo. Cada día que pospones el arrepentimiento, el corazón se endurece más y la cadena se aprieta con más fuerza. Este llamado urgente es como la sirena de alarma que suena antes de una tragedia. No puedes seguir durmiendo mientras tu casa arde en fuego. No puedes seguir justificando lo que sabes que te está matando por dentro. No puedes dejar para después lo que Dios te pide que hagas ahora.
El pecado oculto quiere destruirte en silencio, pero Dios quiere salvarte en voz alta. Por eso te trae este mensaje, para que abras los ojos, para que vuelvas a sus pies, para que experimentes la libertad que solo Cristo ofrece. Este es el momento de tomar una decisión. No basta con escuchar, necesitas actuar. Dios te está extendiendo la mano y diciendo, todavía hay esperanza, todavía puedes ser libre, todavía puedes empezar de nuevo. Llegamos al final de este mensaje, pero lo más importante no es lo que escuchaste, sino lo que harás con ello. El pecado oculto es real, silencioso y mortal. No importa si se llama orgullo, falta de perdón, hipocresía o cualquier otra cosa escondida en lo profundo de tu corazón. Lo que permanece en tinieblas siempre terminará robando tu comunión con Dios. Hoy, el Señor te hace un llamado claro: arrepiéntete y vuelve a la luz. No sigas escondiendo lo que Él ya conoce. No sigas justificando lo que sabes que te está destruyendo. No vivas más con cadenas en secreto cuando Cristo ya pagó el precio para romperlas en la cruz. Jesús dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Esa verdad es que no tienes por qué seguir atado, no tienes por qué vivir una doble vida. Puedes ser libre, puedes empezar de nuevo, puedes experimentar la paz que solo el perdón genuino trae. Este no es un mensaje de condenación, sino de amor. Dios no expone el pecado para humillarte, lo expone para sanarte. Él quiere darte un corazón limpio, una conciencia restaurada y una vida plena en su presencia. Pero la decisión es tuya. Hoy el cielo te hace una invitación. Deja el pecado oculto a los pies de Cristo. No mañana, no cuando tengas más tiempo. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la libertad. Si este vídeo te ayudó de alguna manera, no olvides suscribirte al canal, compartir este mensaje y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Deja tu comentario. Dios te bendiga a quien llegó hasta el final del video.